es decir, atendiendo al desarrollo de la desregulación emocional a partir de la interacción con otros, considerando distintos contextos de relación, padres, hijos, parejas, y diferentes etapas del desarrollo humano en el que se despliegan dichos procesos regulatorios. Además, también se aborda la investigación que establece el rol de la regulación emocional y el rol que juega en la salud mental y en los trastornos psiquiátricos, así como también su tratamiento o intervención. Bueno, y la verdad que contamos con un amplio grupo de investigadores internacionales, tanto de Estados Unidos y Europa como nacionales, que compartirán el estado de su investigación sobre el tema. Así que damos la más cordial bienvenida a todos ellos y agradeciendo desde ya su participación. Y entre los invitados internacionales destaca el doctor James Cross, quien es un investigador de gran trayectoria y reconocimiento en el campo de la regulación emocional y la ciencia afectiva. James es presidente fundador de The Society for Affective Science, coeditor en jefe de la revista Affective Science y miembro de Association for Psychological Science and the American Psychological Association. Muy bienvenido, James, a esta actividad. Estamos muy contentos que puedas participar con nosotros. Esta iniciativa busca nutrir y aportar a la discusión pública y privada en relación al rol de la regulación emocional y la salud mental, tan relevante hoy día, dada la situación de pandemia que estamos experimentando y sus consecuencias en la salud integral, generando un diálogo rico en experiencia y en evidencia. Por eso agradecemos la presencia de tan destacados investigadores y a todos los participantes quienes se sumaron rápidamente y de manera masiva a esta invitación. Y también a la alianza con la Facultad de Psicología de la Universidad de Talca, que no me cabe duda que con quienes este será el punto de partida de una serie de otras actividades e iniciativas que seguiremos realizando y desarrollando en conjunto. Así que muchas gracias y muy bienvenidos a este encuentro. Bien, por mi parte, saludo a todos y a todas el día de hoy en esta instancia internacional tan relevante para poder comprender el estado de la regulación emocional, con la compañía además de algunos de los más destacados investigadores nacionales e internacionales. Agradezco enormemente además la invitación que nos hace también la Universidad del Desarrollo a poder compartir con ellos y con nosotros ahora una serie de nuevas instancias de encuentro que nos permitan desarrollar también la investigación, eh, ahora también desde regiones, junto con lo que ocurre desde Santiago. Como bien decía la decana Teresita Serrano, esta es una iniciativa que también incluye un programa de investigación importante dentro de la Universidad de Talca, que es el programa de investigación asociativa, que busca promover la investigación translacional y multidisciplinar en conducta y en psicopatología, tanto en ámbitos sociales, clínicos y experimentales, basados en la comprensión de cuáles son los procesos básicos subyacentes, tanto cognitivos, neurales y relacionales. Desarrollando entonces investigación psicobiológica y en desarrollo psicopatológico en procesos cognitivos del cerebro y relacionales, en investigación relacional, además en psicología y en procesos cerebrales de atención, percepción y memoria, entre otros objetivos que son muy relevantes. Nuevamente quiero agradecer la instancia de poder encontrarnos en este espacio virtual que nos da la oportunidad, esta situación tan extraña que es la de cuarentena. Agradezco también a nuestros invitados internacionales y a todos aquellos investigadores que tanto desde la Universidad de Talca como la Universidad del Desarrollo nos han permitido estar en esta instancia de encuentro y de conocimiento. Así que muchas gracias a todos y les deseo la mejor de las jornadas. Bien, muchas gracias. Los invitamos a participar en esta actividad, realizando sus preguntas a lo largo de la misma. En la sección preguntas, que está en la barra inferior de Zoom, ¿cierto? Y les pedimos que el chat lo usen solo en caso de problemas técnicos y otras interacciones con el panelista. Aprovecho de comentarles que esta actividad está siendo transmitida a través del canal de streaming de la universidad, uddtv.udd.cl, y durante los próximos días dejaremos disponibles los videos de las actividades autorizadas por los expositores en el sitio web de cada facultad. Para seleccionar la interpretación simultánea deben seleccionar el icono del globo terráqueo que encontrarán en la barra inferior de su panel de Zoom. Al pinchar deben seleccionar el idioma en el que quieran escuchar toda la actividad, sin importar en qué idioma hable el expositor. De todas formas, estaremos pendientes al chat por cualquier problema o ayuda que ustedes necesitan. Bien, bueno, esperando que la tecnología y las conexiones nos acompañen, ¿cierto? Les pedimos, les agradecemos su participación y pedimos su consideración si tuviésemos algún problema.
Y agradecemos a todos los profesionales y estudiantes que estuvieron interesados en participar en esta actividad. Bueno, nuestra primera presentación, estamos muy contentos por ello, ¿verdad? Porque Teresita ya algo dijo, que se trata de una de las personas que quizás más sabe en el mundo o que más ha investigado en el mundo sobre el tema que convoca esta actividad. Y la primera presentación se denomina Regulación Emocional, a cargo del doctor James Gross. Él es profesor de Psicología de la Universidad de Stanford y ahí dirige el laboratorio de Psicofisiología de Stanford. Bueno, todos sabemos, su investigación se ha centrado en la regulación de las emociones y su trabajo ha sido reconocido internacionalmente, ¿cierto? Como un aporte relevante y fundamental a la comprensión de la conducta humana, y un aspecto específico de esta como es el procesamiento de las emociones. Ha recibido distintos premios, tanto por su labor docente como por su trabajo como investigador. Destaca entre estos últimos el reconocimiento otorgado por la Asociación Americana de Psicología, la Sociedad de Investigación Psicofisiológica y la Sociedad de Neurociencia Social y Afectiva, y así como también ha recibido un doctorado honorífico de la Universidad de Lovaina. Bueno, él tiene más de 450 publicaciones que han sido citadas más de 140.000 veces, y ya lo dijo Teresita, es presidente y fundador de distintas agrupaciones. Por último, ha dirigido una gran cantidad de investigaciones que, como ya dije, ¿cierto?, han significado que sea una persona alta, que su trabajo sea reconocido como un trabajo sumamente importante. Es para nosotros entonces un honor contar con la posibilidad de iniciar este encuentro con la presencia del Dr. Gross, a quien agradecemos haber aceptado nuestra invitación. Dr. Gross, por favor. Thank you very much, Dr. Nunes, and thank you Muchas all. gracias, doctor Núñez, y muchas gracias a todos ustedes por invitarme a participar acá. Voy a compartir con ustedes mi pantalla. Y bueno, quiero asegurarme de que todos puedan ver esta slide. Si me pueden confirmar que la ven, por favor. Sí, la vemos. Excelente, muchas gracias. Es un gran honor para mí estar hoy con ustedes acá. Y mi objetivo es compartir con ustedes algo de los trabajos que hemos hecho en este tema de la regulación emocional. Y en particular voy a estar haciendo 5 cosas acá. Voy a hablar brevemente acerca de los términos que usamos en este campo. Voy a introducir el modelo de procesos de la regulación emocional. Y después vamos a pensar acerca de 2 tipos de regulación. Voy a tratar de mostrarles el punto importante, que estos tienen diferentes consecuencias, y vamos a guardar algo de tiempo para preguntas y para discusión. Entonces es un honor para mí, como les dije, el ser parte de esta reunión internacional. Me alegra mucho poder compartir con ustedes algunas de las cosas que hemos estado revisando. Y quiero reflejar un poco también en mi experiencia. Muchos de nosotros hemos tenido la experiencia de en algún momento tener alguna emoción, como miedo, como tristeza o como alegría. En ese momento son útiles porque nos ayudan a llegar a algún objetivo en específico. En todos los momentos de nuestras vidas queremos encontrarnos con nuestras emociones, ya sea felicidad, ansiedad o miedo, lo que sea, pero a veces nos pasa que surgen en los momentos en que no son adecuadas, que no nos ayudan. Entonces, hay momentos en que tenemos emociones y por alguna razón sentimos que estas emociones no son útiles, producto de los objetivos que tenemos. Y cuando hablemos hoy, quiero que tengan en mente estos momentos de estas emociones, cuando no han sido tan útiles como nos gustaría que fueran. Y quiero empezar con unos videos. Durante este segmento de videos vamos a ver que hay algunas personas que hablan acerca de reptiles. Y durante las presentaciones que les voy a mostrar que hay un lagarto que salta inesperadamente a uno de los 2 hombres. Y quiero que vean su reacción, la reacción de este hombre. Quiero que veamos esto juntos. ¿Puedo encontrar esto en Arlington? Sí, claro que sí. Ay, Dios mío, veamos lo largo que es. Mira, probablemente es de unos 5 pies. Esta es una de las más grandes que vemos en el área metropolitana. Miren qué pasa. Esta cosa me saltó encima, sácamelo por favor. Ay, Dios mío. ¿Pero por qué me está saltando encima? Le caes bien. Le caíste bien. A ver, tratemos de controlarnos, por favor. No me dijiste que
esa cosa saltaba, Dios mío, casi me muero. Ok, tratemos de mantener la compostura. Estás bien, estás bien. Sí, estoy bien. Bueno, entonces este lagarto puede ser hasta tener una longitud hasta 5 pies, sí, algunas hasta 7. Entonces, ver lo que pasa en este video, me parece que es una forma muy graciosa de mostrar un punto muy serio. Y es que muchas veces nuestras emociones simplemente aparecen en algunas instancias sociales. Estas emociones a veces son útiles, pero hay otras, como en este caso, que no son útiles para nada. Y cuando nosotros encontramos que nuestras emociones no son útiles, en general tratamos de hacer cosas para regularlas, para influenciarlas, como este pobre hombre estaba haciendo como para tratar de recomponerse y de recuperar la compostura. Esta regulación emocional va a ser el enfoque en esta conferencia. Este tema tiene un pasado muy largo en la civilización occidental. Escuchamos hace años discusiones acerca de tratar de manejar los impulsos de los dos caballos que muestran las emociones de alguna manera, y en muchas tradiciones del mundo ha habido una preocupación central de cómo vamos a manejar las emociones que aparecen y que manejan nuestro comportamiento. Aunque la regulación emocional tiene un pasado muy largo, de miles de años, también tiene una historia muy corta en cuanto a su base empírica. Acá podemos ver algunas citas que usan la cita exacta de regulación emocional. Abajo podemos ver citas que tienen que ver con regulación emocional. Esto no es acumulativo, esto es una muestra año a año. Cada año hay un aumento increíble en la cantidad de papers que se publican y que tienen que ver con regulación emocional. Y para comparar, hemos puesto también el término control mental, que pueden poner aquí abajo, que pueden ver aquí abajo, que es bien plana, pero en la otra hay un crecimiento exponencial. Hubo casi 25.000 papers en 2018, solo para este tema. Entonces, como Sandra Kuhl dijo que había un aumento increíble en el volumen de información y de investigación que se ha hecho en la regulación de las emociones. Esta es una de las áreas más vibrantes de la psicología contemporánea. Entonces podemos ver cómo se compara con lo que pasaba antes y lo que pasa ahora, al principio de los 2000 y ahora. Entonces esa es la buena noticia. La noticia que no es tan buena es que hay mucha confusión acerca de lo que nosotros queremos decir con esto de la regulación emocional y qué nos ha mostrado realmente esta investigación. Entonces lo que me gustaría hacer, como les dije al principio, es 5 cosas. En primer lugar, definir nuestros términos. En segundo, hablar acerca del modelo de procesamiento, el modelo del proceso. La tercera parte es la supresión del impacto, y la cuarta es reevaluar, y la 5, si tenemos tiempo, hacer preguntas y respuestas. Empecemos con la definición. Una de las cosas que tiene que ver con las emociones y la regulación de la emoción es que las emociones son una parte muy importante de nuestra vida diaria. Es difícil verlas claramente. Muchas veces pensamos en las emociones como un sentimiento simplemente, pero como ustedes van a ver, hay mucho más que eso. Desde mi perspectiva como científico, yo pienso en las emociones como respuestas basadas biológicamente a situaciones que se ven como relevantes desde el punto de vista personal. Nuestras emociones, aunque están basadas biológicamente, también se van moldeando por el aprendizaje. Es decir, cada uno de nosotros tiene emociones distintas, incluso en lo que se ve como una situación igual. Esto es un video que les voy a mostrar que sale en Survivor, donde la gente está mirando a otro competidor y que está teniendo algún tipo de dificultad. Y vean las diferencias de cómo la gente responde en este segmento de video. Miren lo que pasa. El hombre parece estar bien feliz en cuanto a las dificultades que la otra persona está enfrentando. Y esto es simplemente un recordatorio de las emociones que tenemos en la misma situación.
que son Emotions usually involve las changes. emociones en general involucran cambios, no solamente la experiencia subjetiva, aunque eso muchas veces es importante, pero también en el comportamiento expresivo y la fisiología periferal. And it's this loosely coordinated set of Esto es un set de cambios al que estamos refiriéndonos cuando hablamos acerca de las emociones. Now, Ahora, emotions are just the starting point. las emociones son simplemente el punto de inicio de hoy, porque como hemos discutido, las emociones muchas veces son útiles y a veces no lo son. And our Y en nuestra preocupación tiene que ver con qué pasa cuando las emociones se juzgan como no útiles. emotion regulation, but here Ahí es too, donde queremos regularlas y ahí es donde tenemos que ser cuidadosos también con nuestros términos. Entonces, digamos, una forma de pensar acerca de la regulación emocional es un término paraguas que incluye diferentes procesos que influencian qué emociones tenemos, cuándo las tenemos, cómo experimentamos y expresamos estas emociones. Y estos procesos que influencian uno u otro aspecto de las emociones están definidos por la activación de un objetivo para cambiar la emoción. Entonces esto algunas veces puede ser inconsciente y otras veces puede ser consciente o inconsciente, pero lo que queremos hacer es estar a propósito tratando de cambiar uno o más aspectos de la emoción que es crucial. Esto es lo que yo quiero decir con regulación de la emoción. Esto podría involucrar regular sus propias emociones o también podría involucrar regular las emociones de los otros, como los profesores lo tienen que hacer muchas veces con sus alumnos o los padres con sus hijos. Es importante que la regulación emocional se pueda utilizar para aumentar o disminuir las emociones negativas o positivas o negativas. Algunos de estos tipos de regulaciones son muy intuitivas y para darles una idea de estos tipos de emociones y de regulaciones emocionales quiero utilizar una matriz de 2x2 que es bien simple. Arriba a la izquierda tenemos una de las formas de regulación más obvia. Podríamos estar tratando de calmarnos cuando estamos enojados. Eso sería una forma autoenfocada de regulación. O podemos estar tratando de ayudar a un niño que está llorando porque no puede sacar un volantín que se le enganchó en un árbol. Arriba, a la izquierda, lo que estamos tratando de hacer básicamente es tratar de disminuir una emoción negativa. Eso es muy intuitivo y en general eso es lo que estamos tratando de hacer cuando regulamos nuestras emociones. Otro cuadrante que me parece que es muy intuitivo es el de abajo a la derecha. Aquí estamos tratando de aumentar uno o más aspectos de una emoción positiva. Puedo estar compartiendo una buena noticia con mis amigos, o puedo tratar de animar a alguien con una broma cuando esta persona se está sintiendo mal. Lo que me parece que es importante, pero que es poco apreciado, son estas otras dos cosas, estas dos cosas que hacemos con nosotros mismos. Es decir, a veces queremos aumentar alguna emoción negativa. En el entorno económico podemos, por ejemplo, querer hacer que alguien se entusiasme más antes de un partido, por ejemplo, o podemos hablar de algo que pasó con la esposa de un amigo, recordar algún episodio que no fue tan agradable. Estos dos ejemplos de aumentar una emoción negativa nos sirven muchas veces para mejorar algún tema. Por ejemplo, hablar que algo puede salir mal o tratar de desincentivar a alguien antes de un partido o ayudar a alguien a través de un mal recuerdo para que supere el término con alguien. Eso es una de estas, arriba a la derecha. Y abajo a la izquierda, por ejemplo, podemos tratar de no sonreír en un momento que no es apropiado, en un funeral, por ejemplo, o en una reunión, en una reunión, en una entrevista, o ayudar a un niño a dejar de reírse para que se vaya a dormir. Esos son algunos tipos de emociones, de regulación de emociones. Lo que quiero es que veamos las muchas cosas que podemos tratar de hacer para aumentar o disminuir emociones positivas o negativas en nosotros mismos y en otros. Entonces hay un espacio enorme y uno de los grandes desafíos que vamos a tener para poder trabajar en esta área es tratar de encontrar un esquema conceptual para poder organizar lo que de otra forma sería inmanejable, un riesgo inmanejable.
de cosas en las que podríamos estar involucrados para poder regular nuestras emociones. Y eso nos lleva a lo que yo me he referido como el proceso, el modelo de proceso de la regulación. Y este modelo empieza con una idea muy simple. Podemos querer organizar cómo regulamos nuestras emociones. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es pensar en cómo las emociones se generan, en primer lugar. Entonces, pensemos en la generación de las emociones de la forma más simple posible. Las emociones están generadas en situaciones cuando nosotros las tenemos y después pensamos de formas particulares en cómo nosotros sentimos esas emociones. Y este patrón tiene que ver con lo que nos va a llevar a una respuesta multicomponente, donde vamos a experimentar una respuesta biológica y psicológica. Por ejemplo, en la pandemia, nosotros podemos pensar, este virus es peligroso, ha cambiado nuestra forma de vivir, puede que esa sea la situación de muchos. Entonces empezamos a prestar atención, nos enfocamos en obtener cada vez más información acerca del COVID-19. Podemos después pensar, basándonos en lo que estamos aprendiendo. Las cosas no van a cambiar, estoy atrapada desde cualquier punto de vista. Y eso podría hacer que nos sintamos ansiosos y We also tristes. experience También podríamos experimentar ansiedad, síntomas de ansiedad, como por ejemplo podríamos ponernos violentos con otras personas o tener palpitaciones mucho más rápidas. Entonces esto va a modificar una situación que hace que la emoción surja. Es decir, si nos ponemos suficientemente tristes o ansiosos, eso podría poner en peligro nuestras relaciones, podríamos aislarnos. Entonces hay una espiral negativo que podría ir evolucionando gracias a las emociones que estamos empezando a sentir en este contexto. Y lo que es importante acá es la idea que si es así como las emociones se generan, entonces una forma de organizar cómo nosotros vamos a regular nuestras emociones sería pensar acerca de las cosas que podemos hacer en cada uno de estos pasos en el proceso de generación emocional. Entonces tomemos el proceso de generación de emociones, que es un esquema muy simple que les di hace un rato, y pensemos acerca de cómo podemos usarlo para poder distinguir diferentes categorías o diferentes familias de procesos de regulación emocional. Una de las cosas que podríamos hacer en este proceso, en este modelo de proceso de regulación emocional, es tratar de cambiar la situación que está haciendo surgir estas emociones. A veces eso es más fácil y a veces es más difícil. Otra cosa que podemos hacer, una segunda familia de regulación de emociones, viene en la parte de atención, cuando nosotros podemos realmente tomar pasos para ver qué está pasando. En el caso de la pandemia, para la mayoría de nosotros es fácil cambiar nuestra atención. Es más fácil cambiar la atención que cambiar la situación que nos rodea. La tercera familia de procesos regulatorios tienen que ver con cambiar nuestro pensamiento. Entonces acá podemos estar en una situación, ¿no?, poniendo atención de ciertas maneras, pero no podemos cambiar algunos aspectos de nuestro pensamiento y por lo tanto cambiar la emoción subsecuente. Esa es la tercera familia de los procesos regulatorios. Y finalmente, una cuarta parte de los procesos regulatorios es que estamos en una situación donde empezamos a pensar en las cosas y nos empezamos a sentir más emocionales, pero también empezamos a pensar en qué podemos cambiar. Se ha activado otra cosa aquí, que es la respuesta. Todo esto, todas estas son las familias principales de lo que está descrito como los procesos de la regulación emocional. Y es un esquema simple para poder entender cómo nosotros llegamos de la forma en que las emociones se generan a cómo las regulamos. Y esto nos da un marco conceptual. En las últimas 2 décadas, los investigadores de todo el mundo han utilizado este proceso, este modelo de proceso para tratar de ver cuál es el impacto de los diferentes tipos de regulación emocional. Muchos de ellos han sido motivados por la idea, que es parte de los procesos, que las estrategias tempranas, esas que aparecen muy rápido en las emociones, tienen un impacto mayor que las que salen al final. Y para tratar de obtener esta idea, para tratar de llegar a esta idea, otra persona y yo empezamos a hablar de diferentes formas de regulación de emoción. La supresión, que es una forma de modulación de respuesta que llega al final de la cadena.
Y también el reevaluar, que viene un paso antes. Ese es el tipo de cambio cognitivo, que se conoce también como cambio cognitivo. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer en los próximos minutos es tratar de resumir varias décadas de investigación, cientos y cientos de estudios que se enfocan primero en la supresión. La supresión en este caso, de nuevo, es una forma de respuesta, de una regulación emocional de respuesta, y tiene que ver con inhibir el comportamiento expresivo de la emoción. Siente una emoción, está en una situación y piensa en esta situación de una forma que le produce una emoción que se trata de no mostrar. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué pasa cuando suprimimos? Una cosa que es obvia es que su comportamiento disminuye. Eso es lo que está tratando de hacer y ciertamente muchas veces no lo va a lograr. Pero lo importante es que sus sentimientos no cambian. Usted no cambia lo que siente por dentro. No se siente mejor. Se ve bien, pero no se siente bien. Y crucialmente, sus respuestas fisiológicas aumentan, se magnifican. Y les quiero mostrar un panel de datos de uno de nuestros estudios principales donde nuestros participantes fueron asignados para poder ver qué pasaba en la condición de ver cómo se comportarían o de que trataran simplemente de suprimir su comportamiento. Durante estos estudios nosotros monitoreamos con videos y con medidas fisiológicas y uno de los hallazgos clave de estos estudios fue que comparado con las personas que simplemente estaban mirando, las personas que sí estaban suprimiendo durante la presentación de la película, que pueden ver a la derecha del gráfico, podemos ver que los que estaban suprimiendo tenían un incremento enorme en las respuestas cardiovasculares. Entonces su sistema cardiovascular estaba funcionando muchísimo más apresurado que los otros que no estaban suprimiendo sus emociones. Nos encontramos con que no solo yo pago un precio cuando yo suprimo mis emociones, pero si hay dos personas más interactuando u otra persona interactuando, el otro que no está tratando de suprimir sus emociones ni regularlas, va a tener también un aumento en su presión arterial, por ejemplo. Y eso es lo que nosotros vimos, que aumenta la presión arterial, no solo en el que suprime sus emociones, sino que en el otro también, en el que está interactuando. Y eso se muestra en este panel donde podemos ver que en una conversación hay aumentos de presión sanguínea, personas que fueron asignadas de forma aleatoria, se le dijo por audífonos que tenía que suprimir, por ejemplo, su emoción. Esos son los primeros. Y los segundos son los supresores. Y después, no es solo los supresores, sino que los que estaban hablando con los supresores, los que simplemente estaban interactuando. Podemos ver qué pasa con ellos. Espero que los haya les esté convenciendo que podemos ver el costo que tiene la supresión de emociones, pero una de las cosas que realmente queremos saber no es qué pasa en segundos o en minutos en el laboratorio, pero qué pasa en la vida diaria. Y para saber esto tenemos que pasar a ver un enfoque más individual, donde tenemos medidas y donde le preguntamos a las personas dónde suprimirían sus emociones en general. Usando estas medidas, ¿qué encontramos? Las personas que dicen que suprimen muchas emociones en la vida diaria comparado con las que no, reportaron menos emociones positivas y más emociones negativas. Tienen mayores niveles de estrés, están más agotados, menos relaciones sociales cerradas y peor salud cardiovascular. Entonces esto es un patrón que nos desincentiva mucho para seguir reprimiendo nuestras emociones. Entonces una pregunta crucial es si estos costos están asociados con todas las formas de regulación o si algunas formas de regulación podrían tener algún resultado superior. Y para saber esto, hemos empezado a ver, a contrastar la supresión con un tipo de cambio cognitivo que se llama reelaboración.
o reevaluación. Y esto tiene que ver con el proceso de generación. Nosotros hemos pensado que este podría tener un punto de apalancamiento mayor, un punto de impacto mayor. Podemos hacer un cambio que realmente podría cambiar la trayectoria de la emoción. Entonces, nuevamente, ¿qué queremos hablar con esto de reevaluar? Es cambiar el significado de una situación para disminuir su impacto. Y me gustaría enfatizar nuevamente que estas ideas vuelven a cientos, si no miles de años. Entonces, por ejemplo, Marco Aurelio, él dijo, si estás estresado por cualquier cosa externa, el dolor no es debido a la cosa en sí misma, sino que a lo que tú estimas de eso que te está ocurriendo. Y eso es algo que tú puedes revocar en cualquier momento. Y me parece que esto tiene que ver también con la vida diaria. Los estudiantes, la interacción de los estudiantes, ellos podrían escuchar a alguien que dijo algo malo de ellos. Eso podría gatillar respuestas en ellos, como soy una persona que no tiene valor y emociones asociadas. Pero si nosotros cambiamos el pensamiento, ellos no tienen por qué juzgarme. La idea es que quizás nosotros ahí podemos hacer un cortocircuito de esa emoción de forma mucho más efectiva que la supresión. Esto es lo que hemos aprendido en 200 años de estudio de este tema. ¿Cuál es el impacto de reevaluar? Primero, el comportamiento disminuye. Aquí hay algo clave. Uno realmente se sienta mejor, se ve bien y se siente bien. También la respuesta fisiológica disminuye. Y en un metaanálisis de casi 50 imágenes neurológicas, Google Collins encontró que había menor actividad en las estructuras que generan emociones en el cerebro, como por ejemplo la amígdala. Y eso muestra que hay un cambio muy, muy importante en nuestro cerebro. No hay costos sociales o en memoria. Entonces, diferente a la supresión, que tiene grandes costos, el reevaluar parece no tener estos costos. Ustedes me pueden decir, James, sí, esto está bien, pero simplemente esto es algo que hemos visto en el laboratorio, pero ¿qué pasa cuando la gente utiliza la reevaluación? Entonces, esto es lo que nos va a mostrar cosas realmente interesantes. Aquí también hemos visto medidas individuales y lo que nos hemos encontrado es que hemos encontrado personas que no están usando la reevaluación y otros que sí están usando la reevaluación de forma frecuente. Y estos están teniendo emociones positivas mucho mejores y menos respuestas negativas, tienen menos estrés también, tienen relaciones más cercanas y tienen mejor salud física. Entonces, esto es casi la imagen el espejo de la supresión, mientras que la supresión tiene muchos costos asociados. Nosotros pensamos que eso parece no tener tantos niveles de costos. Entonces hay algunas personas que escuchan acerca de supresión y de reevaluación. Quizás estoy pensando en las mismas cosas dos veces, quizás las personas que están suprimiendo constantemente nunca reevalúan, o la gente que reevalúa nunca suprime, entonces hay dos partes de exactamente el mismo punto. Y eso sería una confusión muy razonable a tener, pero lo que yo necesito que ustedes sepan que es clave es que la supresión y la reevaluación son dos cosas que no están correlacionadas. Eso significa que es muy importante que alguien puede estar muy alto en una y alto y bajo en la otra. No están correlacionados. Es decir, estos son dos efectos totalmente separados. Si ustedes quieren tener el mejor resultado posible, eh, lo que nosotros les podemos decir es que tiene que usar la reevaluación frecuentemente por todos los beneficios y la supresión de forma muy selectiva y muy pocas veces para reducir los costos negativos que tiene. Desafortunadamente hay gente que no tiene esta información y tienden a usar mucha supresión y muy poca reevaluación. Y ahí es donde ellos tienen los grandes costos y muy pocos beneficios. Entonces lo que les quiero decir acá es que las emociones muchas veces no son útiles. Cuando no son útiles, nosotros nos encontramos que el modelo de procesamiento nos da un muy buen marco para pensar acerca de las formas en las que podemos influenciar o regular las emociones.
mientras ocurran. Y crucialmente hemos encontrado que hay diferentes estrategias que realmente tienen diferentes consecuencias para la trayectoria emocional for others. dentro de nosotros y también para otros, donde la supresión en general tiene altos costos y la reevaluación en general es muy útil. Déjenme decir algunas cosas más, por favor. Y me gustaría tomar el mayor tiempo posible para la discusión, para la parte de preguntas y discusión, pero déjeme decir algunas cosas más para poder darle la palabra para eso y asegurarnos de que tenemos suficiente tiempo. Una de las ideas que nosotros hemos empezado a ver en más profundidad y que nos hemos enfocado ahí es que las personas son diferentes en cuanto a cuáles estrategias de regulación emocional usan. Entonces, este es el tema principal de la conferencia, ¿no? And one of the Una reasons de las razones por las cuales creo que la gente difiere en la estrategia es que algunos prefieren estrategias más adaptativas, otras alguna mezcla, o algunas tienen estrategias que están mal adaptadas. Una de las razones que tiene que ver con esto, me parece, es que los individuos tienen diferentes creencias. Algunos creen que las emociones simplemente no se pueden cambiar. Entonces piensan que las emociones son como el clima. Uno no puede hacer nada en cuanto al clima. Otros, sin embargo, piensan que las emociones sí se pueden cambiar y que uno puede mejorar en cuanto a manejar sus emociones con la práctica. La idea es que uno no tenga un control perfecto de las emociones. Por supuesto que eso no es posible, pero puede tener control parcial, como podemos moldear la cerámica. Nos dan cerámica y podemos empezar a moldearla con la experiencia. Y podemos hacer diferentes tipos de figuras, tener diferentes resultados. Las personas que creen que las emociones se pueden cambiar es mucho más probable que usen la reevaluación de forma más segura como para adaptar sus respuestas. Entonces me parece que eso es el mensaje más importante. Las emociones sí se pueden cambiar. Y hay diferentes enfoques para poder regular nuestras emociones que tienen diferentes consecuencias. Para ayudarnos a nosotros y para ayudar a las personas que amamos, a nuestros clientes, a nuestros a estudiantes, a todos los que nos rodean, es mejor tener vidas emocionales más saludables. Y nosotros tenemos que aprender de estas emociones, de estas regulaciones emocionales y ver cuáles son útiles y cuáles no, y cuáles son las circunstancias en que son útiles y en cuáles no. Y tenemos que ayudar a educar a las personas para que sus sentimientos, sus creencias les ayuden a entender que las emociones sí se pueden cambiar y hay diferentes estrategias que tienen diferentes consecuencias. Por lo tanto, todos nosotros necesitamos aprender más acerca de las emociones y de la regulación de emociones y tener una herramienta más sofisticada para poder regular mejor nuestras emociones. Con eso me gustaría parar y parar de compartir mi pantalla también. Y me gustaría muchísimo dar la palabra para tener preguntas que espero que sean interpretadas porque así las voy a poder entender bien. Entonces, por favor, si alguno de los moderadores o panelistas pudieran ayudarme con las preguntas. Sí, tenemos algunas preguntas. Voy a hablar en español y la traductora te va a decir todo en inglés. ¿Ok? La primera pregunta dice, ¿cómo puedo reevaluar las emociones y si existen ejercicios para desarrollarlo? Wonderful question. Thank you so much. So the question again is, Ya, entonces la pregunta tiene que ver con cómo puedo ayudar a hacer más reevaluación. Me parece que hay varios pasos. La primera tiene que ver con notar las emociones que estamos teniendo. Muchos de nosotros pasamos por nuestra vida, estamos tan ocupados, empezamos a pensar en las diferentes cosas y la verdad es que ni siquiera ponemos atención en cuanto a las emociones que estamos experimentando. Antes de poder cambiar nuestras emociones, necesitamos saber qué emociones estamos experimentando o cuáles podríamos llegar a tener en un contexto en particular. En primer lugar, tenemos que notarlas. Una vez que notamos las emociones y tenemos ese paso listo, tenemos que reflexionar acerca de estas emociones. Aunque yo soy alguien que se ha enfocado en toda su carrera en la regulación de las emociones, lo primero que digo siempre es que a veces las emociones son fantásticas y no queremos regularlas, simplemente queremos tenerlas
tenerlas, simplemente queremos disfrutarlas, pero hay otros momentos en que queremos reflexionar y decir en que sí, las queremos regular. Entonces el primer paso es notar las emociones y en segundo lugar reflexionar. Después vamos a ver si es que hay algo que está desbalanceado y ahí vamos a pasar a la regulación. Ahora, ¿cómo podemos reevaluar de mejor manera? ¿Cómo podemos decidir qué más es apropiado? Creo que la clave ahí es entender que las emociones realmente pueden ser modificadas. Una de las prácticas que yo incentivo en las personas con las que trabajo es tomar una situación en la que se han visto molestos y tratar de articular cómo es que ellos estaban interpretando o viendo esa situación. Tomemos un ejemplo simple. Alguien, uno saluda a alguien en la calle y lo saludan y lo ignoran. A muchos de nosotros nos ha pasado esto. Ahora, una interpretación que uno de nosotros podría tener inmediatamente es, hoy deben estar enojadísimos, esa persona debe estar totalmente enojada conmigo porque no me saludó. Pero otra interpretación sería que con nuestras mascarillas puestas o de lejos, quizás la otra persona ni siquiera nos vio, quizás la otra persona estaba distraída. Entonces, me parece que tomar una situación específica en la cual ustedes se han sentido molestos por algún motivo, articular lo que usted pensó y después practicar con algo de ayuda cuáles son las otras posibilidades y ponerse ese desafío, tratar de pensar en diferentes escenarios, en diferentes situaciones y ver por qué está pensando en esto de esa manera que lo está molestando. Trate de desafiarse. ¿Cuáles son las otras formas de pensar? ¿Qué más pudo haber pasado? Porque muchas veces en nuestras interacciones personales llegamos a una conclusión rápidamente, pero la verdad es que había otras variables, había otras formas muy razonables de pensar. Así que esa es una de mis recomendaciones. Note la emoción, reflexione sobre ella y después practique, articule la forma en que usted ha pensado y trate de encontrar alternativas. En realidad tenemos muchas preguntas, yo creo que por el tiempo no vamos a poder planteárselas todas. Ya. Ok, aquí hay una pregunta de Jaime Silva, doctor Silva. Dice, we could imagine that each emotional regulation strategy can vary on a continuum from low to excessive levels. Is there ¿Cuáles any herramientas podrían pasar de una regulación buena a mala? ¿Hay alguna forma de pensar en esto? A ver si le entiendo bien la pregunta, perdón, o comentario, no sé. Las estrategias son diferentes en cuanto a la efectividad y la pregunta tiene que ver con si hay algún estudio que compare formas de regulación una con la otra. No le entendí bien su pregunta, perdón. Quizá el doctor sí. efectivamente? Of course. Hello? Hello. Hello, Dr. Hola, Gross. doctor Gross. My question is Mi there pregunta es any si hay algún research tipo de investigación. sorry, I have the translation. Let me stop this. Okay. Is there any research that analyzed the Me effect of gustaría excessive ver overthinking? el efecto del pensamiento excesivo. Ah, claro, como si uno está haciendo una reflexión excesiva, ¿esa es su pregunta? That's correct. That's the question. Correcto, ya. A Thank ver, you. en nuestro trabajo individual, nosotros hemos visto cómo las personas están utilizando la regulación emocional de diferentes formas. Mientras más reflexión se haga, en general es mejor. No hay un límite. Entonces, cuando uno tiene un objetivo en el eje A, I, Y, es generalmente fácil seguir aumentando. Pero lo que yo voy a decir ahora es que sí me parece Important que instances se of pueden perder instancias importantes de reflexión que la verdad es que no son tan útiles. Por ejemplo, déjeme darle un ejemplo acá. Una forma en la que nosotros podemos reflexionar y podríamos perdernos importantes detalles de la información, entonces empezamos a tener cada vez menos formas de pensar basadas en la realidad. Empezamos a pensar en una nube donde en realidad no estamos relacionados con el mundo real, porque
muchas veces cuando estamos interactuando con alguien en el trabajo o en el mundo laboral, podemos estar en una relación muy negativa, pero si nosotros usamos nuestra reflexión para pensar en lo que hizo esta persona, pensar quizás esta persona no quería hacer esto, excusarlo de alguna forma, eso podría tener un costo enorme, porque al usar la reflexión continuamente podemos quedarnos en el mismo estado negativo y no hacer los cambios que se necesitan. Entonces la intuición es muy importante. No hemos encontrado que en general haya tanta reflexión, pero sí me parece que hay más evidencia que en algunos contextos específicos el pensar, el usar la reflexión puede ser negativo. Entonces, para darle un ejemplo de esto, hay un estudio que hizo uno de mis alumnos, que ahora es profesor en la Universidad de California, Berkeley, encontró que si es que las personas utilizan mucha reflexión en situaciones que realmente no se pueden cambiar, como la pandemia, por ejemplo, eso es muy útil. Pero si utilizan la reflexión en situaciones que sí se pueden cambiar, eso no es útil, porque la verdad es que deberíamos usar nuestras emociones para cambiar la situación, más que simplemente cambiar nuestras emociones. Muchas gracias por la pregunta. Gracias, doctor Cruz. Ok, Vicente